Seguimos con la exposición del párrafo 12 del prólogo de la crítica de la razón pura, que hemos dividido en varias partes, porque tiene cierta, cierta complejidad. En la primera parte del párrafo, eh, Kant llega a la conclusión de que la metafísica puede ser considerada una ciencia en cierta parte, ¿verdad? Pero en otra parte no. Dice Kant que en la primera parte de la metafísica, lo que él llama la primera parte de la metafísica, que sería aquella en la que la metafísica se ciñe a estudiar los conceptos a priori que pueden referirse a la experiencia, esta parte puede ser considerada una ciencia, precisamente como consecuencia del giro copernicano. Es decir, si el sujeto o el conocimiento impone o condiciona a los objetos, puedo conocer a priori esos condicionantes, que serían esos conceptos a priori referidos a la experiencia, los que hace referencia a Kant. Sin embargo, cuando la metafísica trata de hacer algo más, trata de conocer la realidad en sí misma, trata de ir más allá de la experiencia, trata de cosas que no pueden ser dadas en ningún modo, de ninguna manera en la experiencia, entonces la metafísica allí fracasa y no puede ser considerada ciencia. En esta parte del párrafo 12, Kant se, se, en fin, tiene la intención de hacer una especie de demostración por deducción al absurdo, lo que llama aquí una prueba contraria, de la verdad de lo que se ha comentado hasta aquí, final del supuesto del giro copernicano. Entonces dice Kant, dice, pero justo aquí se halla el experimento de una prueba contraria a la verdad del resultado de aquella primera apreciación de nuestro conocimiento racional a priori. Es decir, antes hemos apreciado el alcance del conocimiento a priori, hemos llegado a una conclusión acerca de cuál es el alcance de este conocimiento, y ahora se va a demostrar esto por una especie de demostración por deducción al absurdo. Es decir, vamos a ver que las consecuencias de no hacer el giro copernicano, es decir, el pensar que es el objeto el que determina el sujeto, pues nos lleva a contradicciones, y por lo tanto, y sin embargo la hipótesis de que es el sujeto el que condiciona a los objetos, pues elimina, ¿no?, esas contradicciones, y esto lo considera él una prueba, ¿no?, de esta tesis. Dice, esta apreciación de nuestro conocimiento racional a priori, dice Kant, que es que el conocimiento racional a priori, únicamente se dirige a fenómenos. Es decir, solo podemos conocer a priori aquello que está relacionado con los fenómenos, con la realidad tal y como nosotros la percibimos. Es decir, yo puedo saber a priori, por ejemplo, que todas las cosas tienen una causa. ¿Por qué? Pues porque eso es un principio del entendimiento, es una forma bajo la cual yo pienso los fenómenos que me serán dados. Pero ese principio de causalidad, por ejemplo, solo tiene sentido referido a los fenómenos. Es decir, yo puedo conocer a priori las condiciones de mi experiencia. De mismo modo que si yo fuera una cámara de fotos, solo podría conocer a priori las condiciones que el objetivo, ¿verdad?, que en este caso sería la sensibilidad, o el mecanismo, que sería el entendimiento, imponen a todas las fotografías. Aunque no pueda conocer a priori el contenido de las fotografías, sí ciertos rasgos, como la resolución, etc. Entonces, únicamente el conocimiento a priori se dirige a los fenómenos y frente a ello deja la cosa en sí como desconocida para nosotros. Dijimos que giro copernicano tenía la consecuencia de que si el sujeto condiciona a los objetos, significa que los objetos tal y como los conocemos no son los objetos tal y como son en sí, porque los objetos en sí están incondicionados y nosotros los conocemos condicionados. Por lo tanto, la cosa en sí, aunque tiene que ser real, porque algo habrá ahí, sin embargo, no podemos conocerlo. Dice, queda como desconocida para nosotros, aunque como real por sí misma. Dice, pues lo que nos impulsa necesariamente a ir más allá de los límites de la experiencia y de todos los fenómenos es lo incondicionado, que la razón necesariamente y con todo derecho exige a todo lo condicionado de las cosas en sí para así completar la serie de las condiciones. Esta afirmación es muy interesante, porque aquí Kant dice que hay un impulso a ir más allá de los límites de la experiencia. Es decir, la razón humana no se conforma con
el conocimiento empírico, ¿verdad? Que demuestra la realidad condicionada. No nos conformamos con que nos digan que la causa de A es B y que la causa de B es C y la causa de B de C es D y así hasta el infinito. No. La razón necesita reposar en lo incondicionado. La razón es una facultad que por su propia naturaleza busca siempre un principio que unifique o que dé fundamento a todas las series de condiciones. Si yo veo un ser humano, pues me pregunto por cuáles son las condiciones del ser humano, que es ser animal primero, y el ser animal es el ser vivo, y el ser vivo exige para ser entendido pues del organismo, de la química orgánica, y así vamos subiendo hasta que encontremos un principio que nos permite explicar todo. Lo hacía Platón, Platón buscaba esa idea de bien, que permitía explicar todo. Descartes también buscaba esa primera verdad irrefutable a partir de la cual entender todo. Es decir, la razón es la que nos lleva a buscar ese algo incondicionado que da fundamento y explica y sobre lo cual reposa toda la serie de las condiciones que luego la experiencia cotidiana nos muestra. Entonces, la razón nos impulsa necesariamente, es decir, en la medida que somos racionales, estamos impulsados hacia la búsqueda de eso incondicionado. Y además dice, la razón, ese impulso, esa búsqueda es necesaria y con todo derecho. La razón hace eso y funciona así. Y el avance, de alguna manera, también del conocimiento científico tiene que ver con que la razón no se conforma con lo condicionado, sino que nos impulsa a seguir avanzando en la serie de condiciones en busca del fundamento. Entonces, claro, la razón necesariamente exige a todo lo condicionado en las cosas en sí para así completar la serie de las condiciones. La razón, como no se conforma con la serie de las condiciones, busca algo que la perfeccione, que la termine, que le dé fin, busca cerrar el círculo, es decir, los cimientos. Si estoy en el último piso de un edificio, pregunto sobre qué reposa este piso y me dicen, no, sobre el penúltimo, y el penúltimo, y me miran sobre el antepenúltimo, y el antepenúltimo, y dirán, bueno, sobre el siguiente, pero no me quedo tranquilo hasta que no encuentre el fundamento donde descansa ese edificio. De alguna manera, nuestra experiencia empírica también nos muestra las cosas condicionadas. Ya no solo causalmente, sino que yo veo una mesa y pienso que la condición de la mesa es la mitad de la mesa. Pero para que pueda haber la mitad de la mesa, tiene que haber la mitad de la mitad de la mesa. Pero para que pueda haber la mitad de la mitad de la mesa, tiene que haber la mitad de la mitad de la mitad de la mesa. Y así indefinidamente. Entonces, claro, la razón no puede ir dividiendo infinita. Sin embargo, eh, todo parece que, bueno, que siempre mientras haya extensión, podemos dividir esa extensión por la mitad. La razón, de alguna manera, busca el átomo, algo indivisible, busca el fundamento, que es lo último, ¿verdad? Que permitiría ya explicar todo eso. Igual que con las causas, igual que con cualquier otra serie de condiciones. Dice, ahora bien, si se supone que nuestro conocimiento empírico se rige por los objetos como cosas en sí, es decir, si no hacemos el giro copernicano, entonces, lo incondicionado no puede ser pensado en modo alguno sin contradicción. Vamos a ver esto. Quiere decir que si no hacemos el giro copernicano, esta búsqueda de lo incondicionado a la que nos aboca irremediablemente la razón es contradictoria. ¿Vale? Y entonces la razón sería una facultad en sí misma contradictoria, lo cual es algo que no tiene ningún sentido, que la razón sea irracional. Veremos, lo que vamos a plantear entonces es esta especie de prueba por reducción al absurdo. Es decir, si suponemos que la hipótesis tradicional es verdadera, ¿qué estamos suponiendo? Que los objetos condicionan nuestro conocimiento. Es decir, que conocemos las cosas tal y como son en sí mismas. Que el sujeto no aporta nada. El sujeto no determina nada. Si el sujeto simplemente es un término pasivo totalmente que se limita a recibir al objeto tal y como es en sí. En ese sentido, los objetos de la experiencia, si eso fuera así, pues nuestra experiencia reflejaría la realidad tal y como es en sí misma. Y nuestra experiencia resulta que nos muestra una serie de condiciones, nos muestra los objetos condicionados. Es decir, no conocemos por experiencia nada que sea absoluto, sino que todo lo que conocemos vemos que puede ser explicado a partir de otras cosas, que puede ser dividido, que tiene causas, que pueden buscarse, y si no las tiene, pues las suponemos. Todo aquello que se nos da en la experiencia está condicionado por otras cosas. Es decir, todas las experiencias que tenemos, todos los objetos de nuestra experiencia, dependen de otros, por decirlo de alguna manera. Entonces, la serie de condiciones que nos muestra esta experiencia se remonta hasta el infinito, ¿verdad? No sabemos dónde terminará y además procede de alguna manera del infinito. Entonces, claro, si nuestra experiencia reflejara las cosas tal y como son en sí, y resulta que la experiencia nos refleja las cosas condicionadas, entonces la razón estaría exigiendo algo incondicionado, porque la razón no deja de exigir que la serie de las condiciones termine, que repose sobre algo. Entonces, claro, si nuestro conocimiento se rige por los objetos como cosas en sí,
lo incondicionado no puede ser pensado sin contradicción. La razón estaría exigiendo algo irracional, lo cual no tiene ningún sentido. Dice, pues la experiencia siempre nos muestra objetos condicionados. Es decir, la razón estaría exigiendo que la serie de las condiciones se terminara, pero la experiencia no estaría diciendo que la serie de las condiciones no se termina. Y entonces esto sería una contradicción. ¿Cuál? Claro, es contradictorio, no puede ser. Bien, sin embargo, dice Kant, dice, en cambio, si se supone que en nuestra representación de las cosas, tal como son dadas, es decir, las cosas tal y como nosotros las conocemos, no se rige por las cosas como son en sí, es decir, no refleja las cosas tal y como son en sí, no es totalmente, no es transparente, por decirlo de alguna manera, sino que más bien esos objetos de la experiencia como fenómenos, como objetos tal y como son para nosotros, ya determinados por las condiciones que como sujetos imponemos. Dice, si esos objetos se rigen por nuestro modo de representación, dice, la contradicción desaparece. ¿Por qué? Lo explica Kant. Dice, con la hipótesis kantiana, decimos, la tesis es que la contradicción desaparece. ¿Por qué? Precisamente porque hacemos la distinción entre los objetos tal y como son para nosotros, es decir, entre fenómeno y noúmeno, es decir, el objeto tal y como es en sí mismo. Y el giro copernicano, evidentemente, implica esta distinción. Claro, la cosa en sí es la cosa tal y como es sin condicionar por el sujeto, mientras que el fenómeno es la cosa tal y como es una vez ha sido condicionada ya por el sujeto. Así que todos los objetos de nuestra experiencia estarán condicionados, no por casualidad, sino precisamente por ser objetos de nuestra experiencia. Igual que todos los objetos, todas las representaciones fotográficas están condicionadas necesariamente por las condiciones, por el mecanismo de la cámara. Pues todos los fenómenos, todas nuestras representaciones están condicionadas por la forma de nuestra sensibilidad y nuestro entendimiento. Y resulta que los fenómenos que son la realidad tal y como nosotros la observamos, luego la experimentamos, están caracterizados por conectarse, por estar condicionados, por su condicionamiento. Podemos hablar de muchos tipos de condicionamiento, pero por ejemplo el más evidente, uno de los principios del entendimiento más fáciles de entender, es el principio de causalidad. Pero claro, ya hemos visto cómo, y Hume fue el que se dio cuenta un poquito de eso, que la causalidad no es algo que dependa de la realidad, sino es algo que depende de nuestra manera de conocer. Sin embargo, el noúmeno, el objeto tal y como es en sí, no está condicionado en absoluto por nosotros. Claro, pero como aún no estando condicionado, sin embargo, no pudiendo conocer ese noúmeno, es real, podemos tomarlo por real y podemos pensarlo, significa esto que la razón, cuando exige lo incondicionado, no está exigiendo algo contradictorio. Está exigiendo algo que no vamos a poder encontrar en nuestra experiencia, porque nuestra experiencia siempre condiciona. Sin embargo, lo incondicionado puede ser real en el ámbito del noúmeno. Es decir, los objetos pueden estar condicionados en cuanto fenómenos y ser incondicionados en cuanto noúmenos, en cuanto cosas en sí. Luego no hay ninguna contradicción en la exigencia de la razón. Es decir, la razón exige algo que no vamos a poder conocer, pero que puede ser real, que no es contradictorio. Esa serie de lo condicionado puede estar terminada, puede haber de alguna manera fundamento, eso último. Lo que pasa es que no vamos a conocerlo, pero puede haberlo, podemos pensar en eso. Esto se puede explicar, podemos explicarlo con un poquito más de detalle. Lo hace y dice, en cambio, dice, si se supone que nuestra representación de las cosas, tal como son dadas, no se rige por estas cosas en sí, sino que esos objetos como fenómenos se rigen por nuestro modo de representación, la contradicción desaparece. Dice, y si, por consiguiente, lo incondicionado no debería ser hallado en las cosas en tanto que las conocemos, es decir, dado que nosotros al conocer condicionamos, lo incondicionado no vamos a hallarlo en las cosas tal y como las conocemos. Esto parece un lío, pero realmente es algo de mucho sentido común. Si para ver lo que hay reflejado en un espejo tengo que mirarlo y cuando lo miro me reflejo yo, pues siempre estaré yo. Si para conocer el sujeto siempre condiciona, siempre impone sus principios, todo lo que conozca estará condicionado también. Es decir, que no vamos a poder conocer lo incondicionado. Es algo contradictorio. Es como intentar que una cámara con una resolución determinada haga fotografías que carezcan de resolución o que tengan mayor o menor resolución. O pretender que una cámara que solo puede hacer fotografiar en blanco y negro haga una fotografía de las cosas tal y como son en sí. Es imposible, es contradictorio. Cuando esto se entiende, se ve que es una cuestión prácticamente de sentido común. Dice, lo condicionado no debería ser hallado en las cosas en tanto que las conocemos. Es imposible.
sino que más bien en ellas en tanto que no las conocemos, efectivamente. Si es que tiene sentido pensar en lo incondicionado, solo tiene sentido hacerlo en cuanto noumeno, en cuanto a una propiedad de las cosas tal y como son en sí mismas, pero que resulta que nos queda totalmente desconocida. Por eso la metafísica, en sentido, digamos, fuerte, como conocimiento de lo incondicionado, como ese conocimiento de la idea de bien de Platón o de la realidad misma, pues un anhelo, pues es un intento pues vano, destinado al fracaso, porque no podemos conocer lo incondicionado, precisamente porque conocer es condicionar. Conocer es condicionar mediante la sensibilidad y condicionar mediante el entendimiento. Dice, es más bien ella en tanto las como cosas en sí. Dice, entonces se evidencia que aquello que al principio señalábamos únicamente en modo de ensayo se haya fundamentado. Efectivamente, ese ensayo de probar a ver si no se resolverían los problemas de las metafísicas si suponemos que son el sujeto quien impone sus condiciones al objeto, pues hay aquí, dice, se encuentra demostrado aquí, precisamente porque al suponer eso desaparecen las contradicciones. Vemos el sujeto, tenemos el sujeto y el noumeno. El noumeno sería la realidad tal y como es en sí misma, que está incondicionada, ¿verdad? Porque nosotros no le afectamos, ¿verdad? Nuestro conocimiento no afecta a la realidad en sí misma, igual que la cámara de fotos no afecta a la cosa en sí. En todo caso, las condiciones de la cámara afectarán a la fotografía, no al objeto, tal y como sea en sí. Entonces, claro, ese noumeno, eso incondicionado, es incognoscible, pero podemos pensar en eso. ¿Ves? No podríamos estar ahora refiriéndonos a esto. Entonces, el sujeto, al conocer, impone ciertas condiciones que tienen como resultado pues la naturaleza, el mundo de los fenómenos, de los objetos conectados de nuestra experiencia, que vemos que están siempre condicionados. Nuestra experiencia siempre nos muestra los objetos dependiendo unos de otros, pero esa idea, esa dependencia depende de nuestra manera de conocer. No es algo que captemos, no una característica de las cosas en sí. Precisamente por eso podemos conocerla a priori. Es decir, son los objetos, los fenómenos son los objetos tal y como son para nosotros, y esos objetos están condicionados, evidentemente por nosotros, pero no están condicionados los objetos en sí mismos, que no los conocemos. De manera que la razón, al exigir lo incondicionado, está exigiendo algo que no se puede conocer, pero sin embargo que no es contradictorio. ¿Qué ganamos con esto? Esto se verá posteriormente, porque esto tiene como desventaja que la metafísica no va a ser posible. Sin embargo, el hecho de que la razón nos lleve hacia lo incondicionado, aunque no podamos conocerlo, aunque tengamos que estar siempre atentos y ser conscientes de que ese impulso no se va a poder satisfacer, al menos desde el punto de vista teórico, científico, puede que eso tenga algún sentido en otros ámbitos, pero eso lo veremos posteriormente.